El bar estaba oscuro, silencioso y casi vacío, justo como necesitaba que estuviera. Me senté allí con una copa de vino tinto medio llena. Mi segunda copa esa noche, quizá la tercera, ya había perdido la cuenta. Curiosamente, no estaba nada chispada, ni de lejos. El alcohol se negaba a calmar la tormenta que me corroía por dentro. No bebía para celebrar ni para relajarme. Bebía para adormecerme, pero el entumecimiento no llegaba. No esta noche, no después de lo que había oído apenas unas horas antes. Si hubiera sido cualquier otra noche, habría admirado el encanto rústico del lugar, el cálido diseño minimalista, la suave luz de las lámparas colgantes que proyectaban un delicado tono ámbar sobre la madera y la piedra. Pero hoy nada podía alcanzarme, nada podía penetrar la niebla que se había instalado en mi mente, densa y paralizante. Se suponía que era un chequeo rutinario, solo una visita rápida a la clínica de la empresa a la hora del almuerzo, parte del chequeo médico estándar para empleados. Recuerdo golpear el pie con impaciencia en la sala de espera, molesto porque la enfermera iba corriendo detrás. Tenía correos que responder, informes que revisar y apenas tiempo para comerme un sándwich antes de la siguiente reunión. No esperaba nada más que unos cuantos sellos y firmas en un formulario. Pero entonces el médico me llamó y me dijo, tenemos que hablar. Era un hombre mayor, con las sienes canosas y una mirada demasiado dulce para las palabras que estaba a punto de decir. Me pidió que me sentara y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Un cáncer de mama agresivo, que ya se estaba extendiendo a los ganglios linfáticos. No lo edulcoró, lo cual agradecí con cierta objetividad y retorcimiento. Lo explicó con claridad: cirugía, radioterapia, quimioterapia, 6 meses si me demoraba, 9 con suerte, 1 año como mucho si todo salía bien. Escuché sus palabras, asentí cuando hizo una pausa. Incluso le di las gracias antes de salir de su oficina, pero nada de eso me pareció real. Fue como ver una película donde yo era a la vez el protagonista y un observador desinteresado. Regresé a la oficina, me senté en mi escritorio y escribí números en hojas de cálculo como un fantasma. No comprendí la verdad hasta que llegué a casa esa noche. En cuanto cerré la puerta, el aire del apartamento se volvió más pesado. Taylor estaba en el pasillo, con el bolso en la mano, contemplando las sombras de una vida que había construido. Ladrillo a ladrillo, sacrificio tras sacrificio por una familia que hacía tiempo que había dejado de verme. Mi esposo Andrew estaba despatarrado en el sofá, en su sitio habitual, con la mirada fija en el televisor y el mando en la mano. Ni siquiera me miró cuando entré. «Cena», murmuró, apenas audible por encima del sonido de los disparos de su casa. No respondí. Seguí caminando hasta llegar a la habitación, cerré la puerta con llave y dejé caer la primera lágrima. No porque me estuviera muriendo, todavía no, sino porque había pasado 20 años manteniendo a flote a esta familia, arrastrando un matrimonio sin vida como un peso muerto, convenciéndome de que las cosas con el tiempo mejorarían, de que algún día me verían, y ahora, con un asesino silencioso creciendo en mi interior, me di cuenta de que nadie me había mirado nunca, nadie más que yo. Regresé al bar horas después, vestida con la misma ropa de trabajo, ahora arrugada y apretada alrededor del pecho por un tumor que se había instalado en silencio. Y allí estaba yo, removiendo vino en una copa, fingiendo que algo, cualquier cosa, podría callar el sonido de la voz de ese médico en mi cabeza. 6 meses, quizá 9, eso era todo el tiempo que me quedaba. Andrew no siempre había sido así, o quizá sí, y yo simplemente no quería verlo. Cuando nos conocimos era encantador, con esa naturalidad y naturalidad. Tenía una sonrisa infantil, una guitarra al hombro y una voz suave que te hacía sentir como si fueras la única persona en la habitación. Podía hablar de literatura y música, y te hacía creer que tenía profundidad. Yo tenía 20 y pocos años, me estaba pagando la escuela de contabilidad, vivía de la sopa de lata y de la esperanza, y él era tan hermoso que hacía que el esfuerzo valiera la pena. Pero la belleza se desvanece, y con ella el encanto. Lo que queda es carácter, y Andrew no tenía ninguno. Se mudó conmigo incluso antes de casarnos. Dijo que su contrato de arrendamiento había terminado y que yo estaba demasiado enamorada como para decir que no. En ese momento pensé que estábamos construyendo algo, pero en realidad yo era la que construía y él solo estaba ahí, siempre ahí jugando videojuegos, leyendo libros de autoayuda que nunca terminaba, viendo videos sobre cómo manifestar el éxito, pero ni una sola vez salió a buscar trabajo. No, en serio.
La única vez que mostró verdadera motivación fue cuando encontró un curso de negocios en línea que decía enseñarte a ganar 6 cifras desde casa. Me rogó que cubriera el costo, $2,000 que no teníamos. Prometió que lo cambiaría todo. No fue así. 2 semanas después lo calificó de estafa y volvió al sofá como si nada. Fui yo quien pagó la tarjeta de crédito, igual que pagué el alquiler, la compra, las facturas, los muebles e incluso la maldita consola de videojuegos a la que se pasaba la mayor parte del tiempo pegado. Cuando nació nuestra hija Lena, fui yo quien se levantó a las 3 a.m. para alimentarla. Yo quien regresó al trabajo después de 8 semanas para no atrasarnos con la hipoteca. Yo quien me encargó de cada cita médica, cada reunión escolar, cada raspadura de rodilla y fiebre. Andrew, de vez en cuando, me traía un vaso de agua y quizás calentaba las sobras, y cada vez actuaba como si me acabara de rescatar de un edificio en llamas. Su madre, Margaret, nunca le vio nada malo. Lo llamaba mi dulce niño, ya bien entrado en sus 30, y cada vez que discutíamos me llamaba en menos de una hora. Helen, es que es sensible, decía. Tienes que animarlo, no criticarlo. ¿Animar qué? Sus altas puntuaciones en Xbox. Tras años rogándole que lo ayudara a salir adelante, Margaret finalmente movió sus influencias y le consiguió un trabajo en la ciudad, asistiendo a dignatarios visitantes. Era el plan perfecto, besuquearse, vestirse bien y fingir que importaba, pero incluso eso lo fastidió. Llamó a la joven esposa de un alcalde su hija. Olvidó avisar al personal del hotel sobre una situación que involucraba a un huésped con una mujer que no era su esposa. No tardó mucho en despedirlo. Dijeron que era demasiada responsabilidad. Después de eso, simplemente se rindió por completo. Dejó de fingir. Se despertaba al mediodía, se paseaba en chándal y se quejaba del ruido de las obras de enfrente. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas semanales manteniendo la luz encendida. Una vez intenté imponerle las reglas, le dije que él se encargaría de limpiar y preparar la cena. Él hizo un gesto con la mano como si me estuviera concediendo un favor real. Claro, claro, cariño, no hay problema. Eso duró 3 días. Hasta Lena lo notó. A los 20 ya compaginaba la escuela con un trabajo de medio tiempo, pero aún así se las arreglaba para hacer más cosas en casa que su padre. Una noche, después de un turno largo, llegó a casa y me encontró fregando el suelo de la cocina. Miró a Andrew, que estaba tumbado en el sofá, y dijo secamente, «Si vas a ser inútil, al menos no molestes». Él no respondió, simplemente pausó el juego, la miró y luego volvió a la pantalla. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi hija había crecido viéndome cargar con toda esta familia, y ya estaba aprendiendo a no cometer el mismo error. Lena era mi única hija, mi único milagro silencioso en una vida que se había vuelto dolorosamente predecible. La di a luz en medio de una tormenta de nieve en un hospital ruinoso del sur de Chicago, mientras Andrew caminaba por el pasillo como un actor nervioso interpretando el papel de un esposo preocupado. La abrazó una vez, quizá 2, y luego volvió rápidamente a la distracción que le esperaba en su teléfono. Pero no me importaba, era mía. Sus puños pequeños, sus ojos entrecerrados, la forma en que me agarraba el dedo como si supiera. Yo era todo lo que tenía desde el principio. Me prometí que nunca sentiría la soledad que yo sentí de pequeña. Nunca se preguntaría si importaba. Trabajé horas extra para que siguiera estudiando en una escuela privada todo lo que pude. Me salté el almuerzo durante años solo para ahorrar para sus clases de violín. Cada boleta de calificaciones, cada cinta en el cuadro de honor, cada pequeño triunfo era mi oxígeno, y ella no me decepcionaba. Lena era brillante, decidida, ingeniosa, de maneras que me recordaban a mi yo de joven, antes de que el peso del matrimonio, las facturas y las promesas incumplidas me opacaran. Entró en una buena universidad, a las afueras de la ciudad, especializándose en administración pública. Quería trabajar en el gobierno. El verdadero cambio empieza desde dentro. Mamá, me dijo una vez, sus ojos brillaban como si de verdad lo creyera. Dios mío, cómo envidiaba esa esperanza. Trabajaba a tiempo parcial en una floristería de un amigo nuestro para ayudar a cubrir sus gastos. Nunca se quejó, ni una sola vez, ni siquiera cuando le dolían los pies o cuando su jefe le asignaba exámenes parciales consecutivos. Esa chica simplemente seguía adelante, seguía intentándolo. La observaba desde la mesa de la cocina a altas horas de la noche, inclinada sobre su portátil,
con los auriculares puestos, murmurando frases mientras preparaba presentaciones. Tenía la paciencia de su padre para los detalles, pero nada de su pereza. Todo su entusiasmo se centraba en mí, pero a pesar de su fuerza, Lena aún conservaba una dulzura en la voz cuando me preguntó, ¿cómo estás, mamá? No se refería a los típicos ¿cómo estás?, que la gente suele decir, lo decía en serio. Me observaba, vio mis ojeras y la tensión en mi mandíbula al abrir las facturas. Siempre me había dicho que me quedaba con Andrew por ella, que tener un padre, aunque fuera inútil, era mejor que ninguno. Que tal vez, solo tal vez, necesitaba la imagen de un hogar completo más que la verdad. Pero ella lo vio. Mucho antes de que yo estuviera lista para admitirlo, Lena ya había decidido que nunca seguiría mis pasos. Cuando trajo a casa a su novio, Val, por primera vez, me mostré escéptica. Era otro chico que vestía como si acabara de salir de la cama, de voz suave y un poco torpe, pero con una integridad discreta. Escuchaba cuando la gente hablaba. No intentaba impresionarme, simplemente trataba a mi hija con cariño y respeto. Aún así, le advertí, ¿quieres una vida como la mía? Le pregunté, ¿quieres un hombre que se siente en el sofá mientras te rompes la espalda para alimentarlo? Sonrió. Val no es así, mamá. De verdad aparece. Andrew, por supuesto, odiaba a Val. Decía que era débil, que Lena podía ser mejor. Irónico, viniendo de un hombre que no había tenido un trabajo de verdad en 2 décadas. Una noche, Lena le respondió, no te preocupes, papá, no pretendo casarme con alguien como tú. Debería haber dicho algo, debería haber suavizado el golpe, pero en lugar de eso me tragué mi orgullo y seguí removiendo la sopa, fingiendo que no acababa de presenciar cómo mi hija recuperaba su voz en la misma casa que había silenciado la mía durante años. Ocurrió un martes por la noche, justo después de cenar. Apenas había tocado el plato. Recalenté unas sobras de pasta, más por costumbre que por hambre. Andrew había comido como un hombre que ha trabajado un turno completo. Se limpió la boca con el dorso de la mano y preguntó si se nos habían acabado las galletas. Eso fue todo. Hasta ahí llegamos ese día. Me quedé de pie junto al fregadero, mirando los platos grasientos, con la mano sumergida en agua tibia. El zumbido del lavavajillas se mezcló con el sonido de los disparos en la sala, donde Andrew ya estaba de vuelta en su juego, y algo se quebró. Me sequé las manos lentamente, entré a la sala y me paré frente al televisor. Ni siquiera levantó la vista, simplemente se inclinó hacia un lado, intentando ver más allá de mí. ¿Puedes moverte?, dijo, con la mirada fija en la pantalla. Fui al médico hoy, dije en voz baja. Eso captó su atención. Pausó el juego y levantó la vista con exagerado enfado. Sí, ¿para qué? Respiré hondo y me quemó al bajar. Tengo cáncer por un segundo. Nada. Entonces parpadeó. ¿De qué tipo? De mama. Se extendió. Etapa 3. Necesitaré cirugía. Quimio, todo. Puso cara de que se lo acabo de decir. Se rompió la lavadora. Dios mío, qué asco. Eso es todo. Pregunté con la voz temblorosa. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Se encogió de hombros. ¿Qué quieres que haga, Helen? Llorar. Lo miré fijamente al hombre con el que una vez me casé, al montón de mantas en las que se había envuelto como un rey, y oí que mi propia voz se quebraba, más por incredulidad que por emoción. Podría morir, Andrew. Suspiró como si estuviera siendo dramática. No lo harás. Eres demasiado testaruda. La gente como tú vive para siempre solo para volvernos locos. Y eso fue todo. No grité, no tiré nada. Simplemente me di la vuelta. Entré en nuestra habitación, agarré un cesto de ropa sucia y empecé a sacar su ropa del armario. Camisa tras camisa, calcetín tras calcetín, todo lo que tenía. Me moví como un poseso. ¿Qué demonios haces?, me preguntó desde el pasillo. Me estoy liberando, murmuré. Para cuando me alcanzó ya estaba en el balcón lanzando sus pertenencias por encima de la barandilla. No fue elegante. Sus calzoncillos ondeaban al viento como ridículas banderas blancas. Una pareja que paseaba a su perro se detuvo y se quedó mirando cómo una sudadera con capucha caía a sus pies. No me importó, quería que el mundo lo viera, que todos me vieran purgar los años que había desperdiciado. Andrew intentó agarrarme del brazo. ¿Has perdido la cabeza? Me aparté bruscamente, con los ojos encendidos. Sal de aquí esta noche, estás loca, balbuceó. ¿Necesitas ayuda? No, Andrew. Lo que necesito es espacio para respirar sin tener que pisar tus calcetines sucios. Necesito paz. Necesito sobrevivir. Y no puedo hacer eso contigo desahogándote del apartamento como un maldito parásito.
Se quedó allí atónito, abriendo y cerrando la boca como un pez. Entonces hizo lo único que había aprendido a hacer. Llamó a su madre. Mamá, dijo con voz temblorosa, está loca, está tirando mis cosas por el balcón, ven a buscarme. Cerré la puerta de golpe antes de que pudiera terminar, y por primera vez en más de 20 años me sentí limpia. No tardé mucho, quizás 45 minutos después de que Andrew llamara. Oí pasos fuertes que se acercaban por el pasillo. Margaret no llamó. Martilló. 3 ráfagas cortas y violentas, como si fuera la policía. Abrí la puerta y allí estaba, con la cara roja, los rizos alborotados por la indignación, el abrigo deslizándose de un hombro como si hubiera salido corriendo de casa en un ataque de furia. ¿Qué demonios está pasando aquí? Ladró, con la mirada fija en mí hacia el apartamento. Andrew dice, te has vuelto loco. Ni me inmuté. Te lo puede explicar mientras recoge sus calcetines de los arbustos. Me empujó y entró en la sala, agitando los brazos como si fuera la dueña del lugar. Lo sabía, sabía que algo te pasaba, mi pobre hijo. Él te da los mejores años de su vida y así es como se lo pagas. Casi me río, los mejores años de su vida. Margaret, tu hijo lleva 2 décadas viviendo a costa de mí. Lo intentaba, tiene potencial, solo necesitaba más tiempo. Ha tenido 20 años. Hizo una pausa, respiró hondo y bajó la voz con esa voz condescendiente y excesivamente controlada que siempre usaba cuando intentaba recuperar el poder. Helen, cariño, sé que el matrimonio puede ser difícil, pero este drama no es necesario. Siempre has sido la estable. Oh, sigo siendo estable, dije con frialdad. Por eso sé que no quiero pasar el tiempo que me queda cuidando a un hombre adulto. Su rostro se contrajo. ¿Cómo que te queda tiempo? Crucé los brazos. Tengo cáncer, Margaret. Etapa 3. Lo encontraron en mis ganglios linfáticos. Por un instante algo brilló en sus ojos. No sé si fue lástima, incredulidad o miedo, pero pasó. Y entonces, con una voz tan tranquila que me dio escalofríos, dijo, entonces, si te pasa algo, el apartamento es para Andrew, ¿no? Parpadeé. ¿En serio? Bueno, o sea, no querrías que se quedara sin hogar. Al fin y al cabo, esta también es su casa. No, Margaret, es mi casa. Yo la pagué. Cada metro cuadrado. Y no te preocupes, ya solicité el divorcio. Tengo los papeles. Me miró como si la hubiera bofeteado. No puedes hablar en serio. Ahora hablo más en serio que nunca. Después de todo lo que hemos hecho por ti, lo que has hecho, espeté acercándome, es criar a un hombre que no sabe ni lavar un plato ni conservar un trabajo. Lo que has hecho es tratarme como a una cuidadora, no como a una esposa. Y ahora que estoy enferma, crees que puedes abalanzarte y reclamar lo que es mío. Los labios de Margaret temblaron, pero no lloró. Esa mujer estaba hecha de vinagre y orgullo. Te arrepentirás de esto, susurró. Recuerda mis palabras. Me he arrepentido de muchas cosas, dije, abriendo la puerta de par en par. Pero priorizarme no será una de ellas. Se quedó allí, aturdida, y finalmente se dio la vuelta y salió furiosa. La vi caminar como un pato por el pasillo, sus tacones resonando contra las baldosas como una señal de enfado. La puerta se cerró tras ella con un clic satisfactorio y exhalé como si no hubiera respirado en años. Seguía sentada en el borde del sofá, mirando la puerta vacía después de que Margaret se fuera, cuando oí otro golpe. Este fue suave, vacilante. Ya sabía que era Lena. Solo mi hija tocó así, como pidiendo permiso para entrar en un mundo al que ya pertenecía. «¡Mamá!», gritó cuando abrí la puerta. Tenía la cara pálida, los ojos rojos e hinchados, como si hubiera estado llorando todo el camino. Entró sin esperar mi respuesta, con las manos temblorosas mientras aferraba el teléfono. Papá me llamó, soltó, dijo, lo echaste, que te has vuelto loca, y luego dijo algo sobre que estabas enferma. No respondí de inmediato, simplemente la llevé a la cocina. Me senté en la mesita donde solía ayudarla con las tareas de matemáticas, donde doblábamos juntas las servilletas navideñas cada día de Acción de Gracias. El apartamento seguía siendo un desastre, ropa tirada por todas partes, el aire impregnado del aroma a limpiador de lavanda que había usado por costumbre. Todo se sentía mal, pero ella estaba allí y de repente ya no tenía tanto miedo. Se sentó frente a mí con la voz quebrada. «Por favor, no me mientas, mamá. ¿De verdad estás enferma?» Asentí lentamente. «Sí, tengo cáncer de mama en estadio 3. Se ha extendido a los ganglios linfáticos». El rostro de Lena se arrugó. Me tomó la mano por encima de la mesa, apretándola con la misma desesperación feroz que sentía de niña cuando se caía y se raspaba las rodillas.
pero esta vez no podía simplemente besarla y curarla. ¿De qué está mal?, preguntó. Susurré. La miré fijamente a los ojos. Es malo, pero no me rendiré. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se levantaba y me abrazaba, apretando su rostro contra mi hombro como si intentara desaparecer en mi piel. No puedo perderte, susurró. Eres todo lo que tengo. La abracé con fuerza, sintiendo todo el peso de su cuerpo tembloroso. Mi pequeña, la que crié sola en todo lo que importaba, y ahora era ella quien me sostenía. De repente se apartó secándose los ojos. Sus labios volvieron a temblar, pero esta vez con algo más que dolor. Hay algo que necesito decirte, dijo. Su voz apenas era un susurro. Fruncí el ceño. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Las palabras resonaron como un trueno en una habitación silenciosa. Parpadeé. ¿Qué estás haciendo? Asintió rápidamente, con lágrimas aún en los ojos. Es pronto, solo faltan unas semanas. Iba a esperar a que todo se tranquilizara, pero ahora necesito que lo sepas. Por un largo instante me quedé mirándola fijamente. Se me cortó la respiración. No esperaba que la alegría volviera a mi vida, no de esta manera. Y, sin embargo, lo hizo. Me inundó como la luz del sol abriéndose paso entre una nube de tormenta. Me calentó cada rincón helado. Vas a tener un bebé, susurré. Lena asintió. Y serás abuela. Se me escapó una risa cruda y sin aliento. Bueno, demonios, mejor no muero entonces. Sonrió entre lágrimas volviendo a tomarme las manos. No, mejor que no. Y así tuve algo por lo que vivir. A la mañana siguiente llamé a mi médico y le dije las palabras que había estado evitando durante semanas. Estoy lista para luchar. Programé la cirugía y les dije que no me importaba lo pronto que tuviera que ser. Quería que se hiciera. En el momento en que Elena me dijo que estaba embarazada, algo dentro de mí cambió. Ya no me preparaba para morir. Me preparaba para vivir, pero antes de poder concentrarme en sanar, necesitaba arreglar algo más, algo que había ignorado durante años por miedo, por costumbre, por esa voz constante en mi cabeza que me decía que no valía más de lo que tenía. Ese lunes llegué al trabajo no solo como Helen, la contable de confianza, sino como Helen Carter, una mujer que había sobrevivido a cosas que ninguna hoja de cálculo podía calcular. Me temblaban las manos cuando llamé a la puerta de la oficina de mi jefe. El señor Daniels apenas levantó la vista de la pantalla cuando entré. Helen, pensé que estabas de vacaciones. Me tomo una baja médica a partir de la semana que viene, dije con firmeza, pero antes de irme necesito hablar contigo. Arqueó una ceja. Muy bien, respiré hondo. Llevo aquí 9 años. Nunca he tomado más de un par de días por enfermedad. He gestionado todas las crisis trimestrales, he corregido errores ajenos, he trabajado los fines de semana sin quejarme y jamás he pedido un aumento. Se recostó observándome. Necesito un aumento, dije, no solo por el dinero, sino por el capital, por el trabajo que he hecho y el valor que aporto. Hubo una larga pausa, luego asintió lentamente. De acuerdo, Helen, veré qué podemos hacer. Salí de su oficina con el corazón latiéndome como si acabara de correr una maratón, pero bajo los nervios se escondía un orgullo silencioso, como si algo enterrado en mi interior por fin se hubiera enderezado. Durante los días siguientes, mientras me preparaba para la cirugía, me sentí más ligera que en años. Andrew se había ido, Margaret había dejado de llamar, el apartamento volvía a ser mío, tranquilo y lleno de pequeñas comodidades que había olvidado, luz de sol por las mañanas, sábanas limpias con olor a lavanda, un jarrón de margaritas de Elena que reposaba orgulloso junto a la ventana, y luego estaba Eric Lawson. Trabajaba en él, tranquilo, inteligente, siempre educado. Me había arreglado el ordenador al menos media docena de veces a lo largo de los años, y cada vez que lo hacía me preguntaba cómo estaba. No con esa cortesía vacía y habitual, sino como si realmente quisiera saberlo. Después de que Andrew se fuera, Eric empezó a traerme café por las mañanas. Al principio pensé que era solo un gesto de amabilidad. Luego se ofreció a llevarme a casa después de un turno particularmente largo. Empezamos a hablar en serio sobre nuestras vidas, nuestros arrepentimientos, las cosas que habíamos deseado y dejado ir. Nunca me presionó, nunca coqueteó, simplemente escuchó y respetó mi espacio, hasta que una noche nos encontramos sentados afuera de mi edificio en su viejo Toyota, con la radio sonando jazz suave, mi mano apoyada a centímetros de la suya en la consola central. Lo miré,
Lo miré de verdad, las suaves líneas de sus ojos, la calidez de su sonrisa, y algo dentro de mí se despertó, algo que creía muerto hacía mucho tiempo. Extendí la mano, le toqué la cara y lo besé. No fue perfecto, no fue un espectáculo, fue mejor, fue real, fue tranquilo, estable y lleno de todo lo que había olvidado que podía ser el amor. Esa noche no lloré hasta quedarme dormida. Dormí sabiendo que tal vez, solo tal vez, lo mejor de mi historia aún no había terminado. Después de la cirugía, todo se calmó. El bullicio de la ciudad que una vez me oprimía el pecho como un peso fue reemplazado por campos tranquilos, mañanas tranquilas y el zumbido rítmico de las cigarras por la tarde. Dejé Chicago atrás por un tiempo y regresé al pequeño pueblo donde crecí, donde mi madre aún vivía en la misma casa blanca con persianas azules y rosas silvestres trepando por el sendero del porche. Mamá Tamara Nichols, dame la bienvenida a casa como si fuera una niña de nuevo, sin preguntas, sin juicios, solo sus brazos abiertos y su famosa sopa de pollo ya hirviendo en la estufa. ¿Te ves cansada?, dijo mientras me ayudaba a salir del coche. Lo estoy, admití, pero no solo por la cirugía. Me tocó la mejilla suavemente y luego descansó. Dejé que la tranquilidad sanara lo que la vida había roto. Y eso fue exactamente lo que hice. Su casa olía a libros viejos y aceite de limón, y el crujido del suelo me resultaba familiar bajo los pies. Dormía en mi habitación de la infancia, ahora forrada con papel pintado descolorido y estanterías llenas de libros de bolsillo polvorientos. Por la noche oía el viento susurrar entre los árboles y a mi madre tarareando mientras doblaba la ropa o regaba las plantas. Durante el día me sentaba en el porche envuelta en una manta, tomando té, viendo cómo el cielo cambiaba de color. Era como si el mundo se hubiera detenido solo para mí, para dejarme respirar, para recordar quién era antes de convertirme en la cuidadora de alguien, antes de olvidar mi propio nombre bajo el peso del deber. Una mañana, mientras caminaba por la calle principal con mamá, nos encontramos con Valerie Dempsey, mi vieja amiga del instituto que se había convertido en profesora de literatura. Todavía tenía los mismos ojos brillantes, la misma risa cálida. Me abrazó como si no hubiera pasado el tiempo e insistió en que tomáramos un café en el restaurante del pueblo. Más tarde esa semana vi a Toni Mitchell, madre de 5 hijos, la personificación del caos y de alguna manera una de las personas más sensatas que he conocido. Me dio una bolsa de muffins de arándanos caseros y me dijo: come algo que no venga de una bandeja de hospital. Sigue siendo Helen, no una muñeca de porcelana. Nos sentamos en el columpio de su porche mientras su hijo menor construía torres con bloques de madera a nuestros pies. Hablamos de nuestros hijos, de las cosas que la vida nos había robado y de las que habíamos aprendido a recuperar. Había algo sanador en esas conversaciones, algo real, natural y sin pulir, sin compasión, sin silencios incómodos, solo amigas, madres, mujeres que habían superado tormentas y seguían en pie. En esos momentos sentí que mi cuerpo comenzaba a sanar, pero lo más importante, mi corazón empezó a relajarse. El nudo de miedo, ira y agotamiento se deshizo poco a poco. Dejé de estremecerme al oír el teléfono sonar. Empecé a sonreír sin forzar la sonrisa. Reí de verdad, hasta que las lágrimas me rodaron por las mejillas y me dolieron las costillas. Y todas las noches, antes de dormir, mamá se sentaba a mi lado, me cepillaba el pelo como cuando era niña y me decía: sigues aquí, eso significa que aún te espera más alegría. Le creí, por primera vez en años le creí de verdad. Empezó con náuseas, intensas y persistentes. Al principio pensé que eran los efectos persistentes de la quimioterapia, o tal vez la reacción de mi cuerpo a los nuevos medicamentos. Acababa de empezar a sentirme yo misma de nuevo. Mi energía volvía a rachas pequeñas pero significativas. Los paseos alrededor de la manzana con mamá ya no me dejaban sin aliento. La comida volvía a tener un sabor normal. La vida ya no era insulsa, pero las náuseas no desaparecían. Llegaban en oleadas, siempre por la mañana, luego a veces por la noche. Al principio las ignoraba, luego vino la fatiga, un agotamiento profundo e inexplicable. Probablemente solo era mi cuerpo aún recuperándose, me dije, pero un susurro en el fondo de mi mente me molestaba cada vez más fuerte con cada día que pasaba. Una noche, mientras doblaba la ropa con mamá, el olor a suavizante de lavanda me revolvió el estómago. Dejé caer la toalla caliente, corrí al baño y vomité. Cuando regresé pálida y conmocionada, mamá me miró atentamente. «Helen», dijo despacio, «¿cuándo fue tu última regla?» Me quedé paralizada.
Ni siquiera se me había ocurrido. Con la cirugía, los tratamientos, el estrés, había perdido la cuenta por completo. Parpadeé. No, no sé. Dejó la cesta, se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Cariño, quizás sea hora de hacerme una prueba. Me sentí ridículo. Tenía 42 años, tenía cáncer, me acababan de extirpar quirúrgicamente una parte del aparato reproductor. El embarazo ni siquiera era una posibilidad, o eso creía. A la mañana siguiente estaba sentada en una fría habitación de una clínica en Flagstaff, esperando a que volviera el médico. Los segundos se hicieron eternos. No estaba segura de qué respuesta temía más, si algo nuevo que estuviera mal o algo totalmente imprevisto. Cuando el médico entró con una sonrisa extraña y dijo: «Felicidades, Helen, tienes unas 6 o 7 semanas de embarazo». La sala se inclinó. ¿Embarazada? Lo miré como si me hubiera hablado en otro idioma. Eso no puede ser, pero lo era. Mi mente se llenaba de preguntas, sorpresa e incredulidad. Después de todo, después de un diagnóstico que casi me mata, después de la cirugía, la radioterapia, las consecuencias emocionales, el duelo, estaba embarazada. El médico me lo explicó con delicadeza. Los tratamientos no eliminan todo el sistema reproductivo. Es raro, pero no imposible. El momento, bueno, solo se necesita una ventana. Y supe que esa ventana había abierto la noche. Le devolví el beso a Eric, lo dejé entrar en mi corazón y en mi vida. Salí de la clínica y me senté en el coche, agarrando el volante, respirando lentamente, embarazada a los 42 años, después de un cáncer. Las lágrimas corrían por mis mejillas, no por miedo, sino por algo más profundo. Parecía que tal vez el universo aún no había terminado conmigo. Pensé que lo había perdido todo, pero la vida me había dejado un regalo en la puerta, uno que nunca me atreví a pedir, uno que nunca esperé. Me quedé mirando su nombre en la pantalla del móvil un buen rato. Eric Lawson. Mis dedos vacilaron, dudaron y luego se retiraron más veces de las que podía contar. No estaba segura de qué esperaba de él ni de qué quería. Solo sabía que se lo merecía, así que le escribí. «¿Nos vemos para tomar un café mañana por la tarde? Tengo algo que decirte», respondió casi al instante. «Claro, solo dime dónde». Elegimos un rincón tranquilo en la esquina de la Séptima y Maple, un lugar neutral, no demasiado cerca del trabajo, ni demasiado íntimo, un lugar donde las conversaciones fluían sin eco. Llegué 10 minutos antes, pedí una infusión de manzanilla y elegí la mesa junto a la ventana. La luz de finales de otoño era cálida, pero se desvanecía, proyectando largas sombras sobre el suelo. Me temblaban ligeramente las manos al sostener la taza. Eric llegó justo a tiempo. Vestía con sencillez, vaqueros oscuros, chaqueta gris, esa misma presencia serena que siempre llevaba como una segunda piel. Sonrió al verme, y de repente todo se sintió aterrador y seguro a la vez. «Hola», dijo sentándose frente a mí. «Te ves bien». Solté una risita, mejor que hacía unos meses. Hablamos unos minutos, sin nada pesado. El trabajo, el clima, el gusto cuestionable de un colega en común por los suéteres navideños. Dejé que el silencio se prolongara una vez que la charla trivial se desvaneció. No empujó, esperó. Por fin lo dije. «Estoy embarazada». Arqueó las cejas. Pasó un segundo, luego otro. «Tengo unas 7 semanas», continué. «Ayer fui al médico». No dije el resto en voz alta, pero vi que lo entendía. Las matemáticas no eran complicadas. Entreabrió la boca ligeramente. Seguía sin pronunciar palabra. Me miró, no con miedo ni pánico, sino con algo mucho más profundo, una especie de ternura atónita, como si hubiera tropezado con un milagro que ni siquiera sabía que necesitaba. «No te pido nada», añadí rápidamente. «Solo pensé que debías saberlo. Eso es todo». Se inclinó sobre la mesa lentamente, como si no estuviera seguro de que lo dejara. Sus dedos rozaron los míos, cálidos, firmes. Todavía no había palabras, pero sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada lo había todo, una promesa, un comienzo y algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo, esperanza. Me quedé después de que Eric se fuera. El café se había vuelto más vacío y la luz dorada del exterior se había oscurecido, teñiendo los cristales de un suave color lavanda. Me senté allí con mi taza de té vacía, contemplando el remolino de vapor que ya no se elevaba. El silencio me envolvió como una manta, ni pesada ni sofocante, simplemente quieta. Mis dedos descansaban sobre mi estómago. Todavía no parecía real, una niña a mi edad. Después de todo, pensé en Lena, en su cara cuando me dijo que estaba embarazada, en lo mucho que se aferró a mí,
en lo aterrorizada y valiente que había sido a la vez. Pronto tendría a mi nieto en brazos. Y meses después, tal vez, si Dios quiere, también tendría a mi propio bebé. Pensé en el rostro de Margaret, contraído por la sensación de derecho, exigiendo que lo dejara todo por su hijo. Pensé en Andrew, en su indiferencia absoluta mientras me arrastraba por la quimioterapia, y me preguntó qué había para cenar. Y pensé en la noche en que me miré al espejo del baño, calva, pálida y con los ojos hundidos, preguntándome si sería más fácil simplemente escabullirme en silencio. Pero no lo hice. Elegí luchar, no por nadie más, ni por validación ni por compasión, sino por mí, por la versión de mí que merecía una vida plena y plena. Y ahora elegí vivir no solo para mí, sino para la pequeña vida que crecía en mi interior y para la pequeña que pronto nacería al mundo a través de mi hija, una abuela, una madre, una mujer renacida. Cuando por fin me puse de pie, el viento afuera había arreciado. Me ajusté el abrigo, salí a la acera de Chicago y sentí que el peso de los últimos meses se aliviaba un poco con cada paso. Esa noche me quedé junto a la ventana de mi apartamento, el mismo apartamento que una vez me pareció una prisión, lleno de amargura y silencio. Ahora se sentía diferente. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Más allá del zumbido del tráfico y el ritmo de los pasos, la vida seguía su curso, y yo también. Apreté la palma de la mano contra el cristal, luego contra mi vientre. Se acabó la supervivencia. No más encogimiento, no más silencio. Elegí la vida de verdad esta vez y no iba a volver atrás. Jamás.